Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos, bienvenidas. Por ahí estamos viendo a Bruno también que está en la sesión del día de hoy. Bienvenido, Bruno. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Igual si se conecta alguien más, pues le estaremos dando acceso, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla por completo. Mientras comparto no puedo visualizar directamente los comentarios, pero salgo de manera constante a dar lectura de los mismos, ¿vale? Cualquier duda, pregunta que tengas, Bruno, puedes hacerla directamente en esa parte. Igual también tenemos la opción de la manita, ¿vale? Está la opción de para levantar la manita por si quieres también participar pues hablando, interactuando directamente durante la sesión para que yo pueda pues escuchar el sonido y pues darte la palabra, ¿vale? Entonces comparto la pantalla por completo y comenzamos, ¿de acuerdo? Déjenme nada más que cargue y listo. Bueno, pues estamos en módulo 16 titulado Evolución y sus repercusiones sociales. Nos encontramos en la semana 1 y bueno, me presento, soy Diana Lizeth Luna Hernández, soy su asesora virtual para este módulo. Bienvenidos. Para el día de miércoles, pues tenemos nuestra primera sesión y bueno, justamente el orden que vamos a estar abordando son los siguientes puntos. Primeramente, una breve presentación, precisar algunos puntos clave, así como la revisión de las reglas de comunicación virtual. Estaremos también realizando una breve actividad de inicio para poder dar entrada a lo que es nuestra actividad integradora número 1, que se titula Posturas de la Evolución. Como un punto clave va a ser la revisión del uso de manual de citas y referencias también, pues no solo para esta primera actividad, sino para todo el módulo, junto con un estudio de caso también breve que nos va a permitir relacionar todos estos conceptos que estaremos revisando para nuestra actividad integradora número 1, pues ya hacia un caso específico aquí en México. Y bueno, a lo largo de la sesión vamos a poder ir respondiendo pues algunas dudas, preguntas que ustedes tengan, ¿no? Por aquí que está Bruno con nosotros, pues las dudas que él presente las vamos a poder ir abordando. Adicional, estaré retomando algunas que pues he visto a lo largo de diferentes generaciones, así como algunas sugerencias para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio. Cualquier cosa, pues ahí a través de comentarios o como ya mencioné, pues a través de la manita. Como primer punto, pues una breve presentación, ¿vale? Yo el día lunes pasé a presentarme también con ustedes a través de un breve video, pero sí quería precisar algunos puntos clave. El horario en plataforma que voy a estar manejando van a ser los días lunes a viernes en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Adicional, yo entro como de manera intermitente a la plataforma, estoy evaluando en otros horarios, pero si requisiéramos como una respuesta pronta o tenemos una duda y nos surge una respuesta, pues quizás el horario más idóneo sería este para que yo pueda darte la pronta respuesta, ¿de acuerdo? Adicional, pues tenemos estas sesiones de espacio abierto para el aprendizaje. Recuerden que ya están establecidas en días miércoles y viernes. Lo que a nosotros nos queda hacer es justamente votar por los horarios, ¿no? Yo ya vi que varios de ustedes que ya estuvieron pues emitiendo su voto directamente en la plataforma, pero es necesario pues que también de repente pues en esos horarios que estamos votando pues hagamos todo lo posible por ingresar, ¿no? Quien no ha votado, pues todavía está a tiempo, tenemos hasta el día domingo para poder pues realizar esta votación. Adicional, recuerden que estas sesiones de perspectiva que ustedes tenían con su ADC, ¿no? Ya no van a estar, ¿no? Entonces, es importante que si estemos ingresando a estas sesiones de espacio abierto, pues para que cualquier duda, pregunta que tengamos, ya sea con las actividades, ya sea con la parte de los conceptos, de los temas que estamos abordando, pues puedan ser aclarados directamente aquí, ¿no? Entonces, muy importante la organización en ese sentido. Y bueno, yo también entiendo que de repente no podemos estar en vivo, pero pues igual podemos organizarnos, ¿no? Para que revisemos las grabaciones de estas sesiones.
En cuanto a las reglas de comunicación virtual, bueno, ustedes ya saben, es importante estarlas retomando. Digo, las voy a mencionar en esta ocasión y bueno, voy a estar como haciendo énfasis en las mismas en todo momento. Recuerden las normas de etiqueta, es importante que cada que que nos comuniquemos en los pues diferentes medios, incluyamos un saludo, mensaje muy claro, muy específico de lo que queremos comunicar y nuestra despedida, ¿no? Siempre estar como identificándonos para que nosotros sepamos, pues, qué es lo que requieren, con quién estoy comunicándome, ser como muy, muy claros con lo que necesitamos. En cuanto al punto número 3 que por ahí puse, pues es expresarnos de manera respetuosa, ¿no? Es parte de las reglas de comunicación virtual, es necesario, pues generar este ambiente armónico, ¿no? Entre nosotros para podernos comunicar, ya sea entre compañeros, ya sea asesora, pues estudiante o estudiante asesor, ¿no? Etcétera. Es importante pues siempre hacerlo de la mejor manera y de manera muy respetuosa. Asimismo, la comunicación constante va a formar parte importante, ¿no? Es necesario, pues, estarnos comunicando, es necesario estarnos dando a conocer, pues, toda la información necesaria para que también nosotros podamos apoyarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya teniendo como este primer acercamiento, vamos a comenzar con una breve actividad de inicio. Bruno, que andas por ahí, pues justamente me gustaría que pudiéramos pues contestar esta pregunta que les acabo de colocar. Dice que entendemos por evolución y menciona un científico relacionado con las teorías evolutivas, ¿vale? Entonces, ya sea que contestes directamente a través de el mensaje en la sesión o levantando la mano, yo te voy pues leyendo, ¿vale? O voy escuchándote. Tú decides, ¿vale? Acuérdense que también el ingresar a las sesiones, pues es importante estar participando en las mismas, porque la idea es esa, que yo pueda ir retomando justamente lo que ustedes ya conocen previamente del tema e irlo pues dirigiendo hacia los objetivos o el propósito que tienen nuestras actividades, ¿vale? Entonces, te voy leyendo, por favor, Bruno, algo para poder dar lectura. Por ahí Bruno nos dice Charles Darwin, muy bien, por ahí con el científico, bien. ¿Y qué entendemos por evolución? Bruno, te vamos a escuchar, leyendo. Lo que tú entiendas por evolución. Cuando viste que íbamos a ver este módulo, ¿qué te imaginas justamente que se iba a estar abordando en el mismo? Vale, vamos a darle un minutito por ahí a Bruno para que él pueda pues escribir, ¿vale? ¿Qué entendemos por evolución? Estamos leyendo. Ok, por acá dice Bruno, es el proceso en el que una especie se adapta a su entorno conforme pasa el tiempo. Perfecto, Bruno, muy bien. Quizás podríamos haber mencionado cambio, quizás podríamos haber mencionado, no sé, de repente hay quien me menciona transformación, de repente hay quien me dice, pues sí, ¿no? De repente algo que ha pasado a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que aquí nos menciona Bruno es un proceso en el que una especie se adapta a su entorno conforme pasa el tiempo. Puede ser, ¿vale? Entonces vamos a estar reconociendo justamente la evolución. Quizás en lugar de una especie, tendríamos que, o se busca justamente que a través de esta primera actividad nos demos cuenta de que no ocurre solo en una especie o en una especie en específico, más bien ocurre en un nivel de población,
¿vale? Entonces vamos a estarlo pues revisando, vamos a estar conociendo justamente qué es evolución, ¿no? Estamos en un módulo que se titula de esa manera, Evolución y sus repercusiones sociales. Y bueno, es importante partir justamente desde lo que vamos a estar abordando. Muchas gracias, Bruno. Por ahí, Bruno, que nos mencionó a Charles Darwin, claro que sí, es como de los más representativos en cuanto a científicos, ¿no? En cuanto a esta parte de teorías evolutivas, pero nos vamos a dar cuenta de que hay muchos más, ¿vale? Incluso yo por ahí mañosamente les puse una jirafa, ¿no? Para quienes, por ejemplo, ya estuvieron pues avanzando en sus actividades, irlas realizando, pues probablemente recordarán que hay un científico por ahí que trabajó o que nos explica directamente esta parte de la jirafa, ¿no? Que es en este caso, pues, Lamarck. Pero como menciono, pues hay otros más, ¿no? Entre ellos, pues, Charles Darwin. Vámonos entonces a lo siguiente. A mí sí me gustaría mucho que de repente cuando vean esta sesión pudieran como reflexionar al respecto, ¿no? O sea, ¿qué voy a ver? ¿Por qué este título de evolución? ¿De qué trata, no? Justamente para que nos vayamos dando una pequeña idea justamente de todo lo que vamos a estar abordando en este módulo. Y bueno, eso nos lleva justamente a nuestra actividad integradora número 1, posturas de la evolución. Lo que buscamos o el propósito que tiene esta actividad es que logremos contrastar las diferentes posturas respecto a la teoría de la evolución con argumentos críticos y así entender la diversidad del medio. Bueno, ¿a qué se refiere? Justamente, como ya mencionamos, hay diferentes pues científicos, investigadores, ¿no? Que han dado pues a conocer sus ideas con respecto a este proceso llamado evolución, ¿vale? No en el ser humano únicamente, sino en diferentes organismos que habitan el planeta, ¿de acuerdo? O de manera incluso general. Y eso nos lleva pues a dar una idea, ¿no? De cómo ha sido este proceso de cambio en cuanto a la idea que se tiene del proceso evolutivo, ¿no? Justamente para qué, pues para poder entender la gran diversidad que tenemos en el planeta, no solo como les menciono, pues en una única especie, sino en todas las que habitan justamente este lugar. Y es que justamente pues nos hemos hecho muchísimas preguntas, ¿no? A través del tiempo. ¿De dónde venimos? ¿En qué nos parecemos? ¿Por qué hay tantas especies? ¿Por qué son diferentes? ¿No? Justo, ¿no? Muchísimos pues sí, muchas preguntas, muchos cuestionamientos que se han venido formando a través del tiempo y bueno, lo que buscamos es darle respuesta, ¿no? De ahí que hayan surgido bastantes teorías. Ojo, recuerden que al ser teorías, pues todavía con los diferentes avances, las diferentes investigaciones, estas pueden seguir cambiando, ¿no? Pueden ir surgiendo pues nuevos hallazgos, nuevas ideas, ¿no? En base a estos avances que vamos teniendo también a través del tiempo. Por lo tanto, pues vamos a notar, ¿no? Que cada una ha aportado algo significativo y que, bueno, actualmente trabajamos con una muy específica, que es la que nos interesa que estemos abordando, pues directamente a través de este módulo en sus diferentes semanas. Para eso a nosotros nos han dejado una actividad muy específica, ¿vale? Queremos conocer justamente los antecedentes de la teoría sintética de la evolución. Es decir, esta teoría sintética es la más actualizada hasta el momento, ¿vale? Nos interesa saber qué hubo antes de ella. Para eso, nos han solicitado realizar una línea del tiempo. ¿Vale? Para toda actividad que ustedes realicen durante el módulo, es muy importante que reconozcamos sus características, es decir, aquí antes de empezar a investigar los antecedentes de la teoría sintética, nos tiene que quedar muy claro qué es una línea del tiempo, ¿no? Y lo menciono principalmente porque recuerden que el producto también es evaluado, ¿no? Entonces, justamente lo que no quisiera es que de repente me entreguen algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, una línea del tiempo, una representación gráfica que me va mostrando diferentes acontecimientos a través, pues sí, justamente del tiempo, ¿de acuerdo? Lleva un orden preciso. Se comienza con los acontecimientos más antiguos y se termina con los más recientes.
siempre en orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que justamente no me puedo regresar en el tiempo, ¿vale? Tengo que llevar un orden muy preciso. Nos tiene que quedar muy claro cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a abordar un poquito más esta parte, pero sí quería que nos quedara como muy claro que va a ser muy relevante el estar realizando la línea del tiempo con las características precisas, ¿de acuerdo? Ok, ya teniendo en cuenta justamente que vamos a hacer una línea del tiempo, hay que ver qué le tenemos que agregar a esa línea del tiempo. Nos están solicitando los siguientes puntos y es muy importante que nos queden claros. Primer punto, dice, identifica los postulados, ¿no? Postulado se refiere a las ideas, ¿vale? A lo que propone cada uno de estos científicos o investigadores. ¿Quiénes son estos científicos precisamente que necesitamos investigar? Bueno, vienen los nombres específicos, ¿vale? Dice Lamarck, Darwin, Gregor Mendel y la teoría sintética. Pero ojo, en la teoría sintética estamos hablando de que hay 5 representantes de la misma. Y hay que considerar que cada uno de ellos trabajó por separado. Es decir, no los puedo poner a todos juntos. Cada uno de ellos, al haber trabajado por separado, se merecen su propio acontecimiento, porque además ni siquiera fue en el mismo año, ¿vale? Cada uno tiene sus propias ideas, sus propias fechas, sus propias obras, ¿vale? Entonces se consideran acontecimientos independientes, ¿de acuerdo? Esos 5 autores son Dohawski, Mer, Simpson, Stevens y Huxley. Eso quiere decir que si a todos los voy a considerar como acontecimientos independientes, necesito colocar en mi línea del tiempo un total de 8 acontecimientos. ¿De acuerdo? Lamarck, Darwin, Mendel y los 5 de la teoría sintética. ¿De acuerdo? Cada uno por separado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ahora sí los nombres. Comienzo a identificar postulados, es decir, qué dijo Lamarck, qué dijo Darwin, qué dijo Mendel, y así sucesivamente. Con una breve explicación, porque bueno, también recuerden que si yo solo pongo palabras de ideas, pues no nos va a quedar de todo claro a todos justamente lo que nos quieres dar a conocer. ¿De acuerdo? Entonces, cada idea que me propongas de estos autores, hay que incluirle una breve explicación sobre la misma, ¿de acuerdo? Muy breve, no necesitas expandirte demasiado, algo que nos quede claro justamente a qué se refiere, ¿de acuerdo? Una vez ya tienes autor y tienes ideas, hay que buscar las fechas de postulación, ¿vale? Ojo, son fechas de postulación, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de las fechas en las cuales ellos dieron a conocer sus ideas, ¿de acuerdo? No son fechas ni de nacimiento ni de muerte, por favor, porque si hacemos eso, el orden de nuestros acontecimientos no va a ser el esperado. También nos piden los libros publicados, ¿de acuerdo? Entonces, ya llevo 4 cosas. Llevo el nombre de mi autor, ¿vale? O de mi científico en este caso. Llevo sus ideas. Llevo la fecha en que lo postuló y llevo el libro en el cual, pues, lo dio a conocer. ¿De acuerdo? Y por último paso, nos están pidiendo las imágenes por cada autor y su respectiva cita. Imagen de autor. ¿Qué quiere decir? Yo quiero conocer a Lamarck, quiero saber quién es Darwin, quiero saber quién es Mendel, ¿vale? Son imágenes específicas de ellos, ¿de acuerdo? Y ahorita vemos lo de la cita. Lleva un formato específico que es importante seguir en su totalidad, ¿vale? Ahora, ya teniendo toda esa información, nos toca organizar la línea del tiempo. Ya tengo justamente fechas de postulación y acuérdate que la línea del tiempo se organiza del acontecimiento más antiguo hacia el más reciente. Y ahí va a ser importante revisar esas fechas. Ojo, que en tu plataforma venga ese orden de nombres,
no quiere decir que me lo vas a presentar de esa manera. Es importante que revises las fechas y las organices, ¿vale? De lo más antiguo a lo más reciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso que sí quiero que quede muy claro porque de repente me ponen así tal cual está en la plataforma y se van a dar cuenta de que las fechas por ahí van a estar entremezcladas, ¿vale? Acuérdate que no te puedes regresar en el tiempo, ¿no? Entonces, es importante hacer la organización correcta, ¿vale? Una vez terminas toda tu línea del tiempo, lo que sigue, pues, es hacer la parte del documento. Documento procesador de textos, ¿de acuerdo? No es un PDF, tiene que ser un documento .doc o .docs, como te lo solicita la plataforma. Para eso hay que incluirle una portada, hay que incluir la liga a la línea del tiempo y una conclusión. La conclusión es de 8 a 10 renglones, cómo se explica el origen de la diversidad actual con base en la teoría sintética de la evolución. Importante, sí cumplir con los 8 a 10 renglones, el tamaño máximo de letra es de 12 puntos y hay que responder la pregunta, ¿vale? ¿Cómo se explica el origen de la diversidad actual? Es decir, ¿cómo es que logramos tener esta gran diversidad, ¿no? Que hoy conocemos. Y para que tú me lo puedas explicar, vas a ocupar todas las ideas de estos 5 autores que se encuentran en la teoría sintética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo me podrías tú explicar que tenemos hoy en día una gran o una amplia diversidad actual? ¿De acuerdo? Terminas tu conclusión y van tus referencias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunas precisiones. Pero básicamente esas son las indicaciones de tu actividad. ¿De acuerdo? Voy con ustedes, ¿no? En este caso con Bruno, para ver si tenemos alguna duda de lo que lleva la actividad. Todavía no precisamos algunos puntos, ¿de acuerdo? Es algo que incluso por ahí escuché un sonidito, no sé si fue un mensaje, pero revisamos, ¿vale? Salgo para allá. Ok, por acá Bruno dice, yo hice una línea del tiempo sobre la evolución y otra sobre la teoría sintética en otra hoja, ¿está mal? En teoría sí, Bruno, no tengo como una idea precisa de qué es lo que pues realizaste en cada una de ellas, pero así como me lo comentas, pues entiendo que la primera es como la evolución, no sé si sobre algún organismo, no sé si sobre el ser humano, por ejemplo, ¿no? Que de repente a lo mejor me pusieras como, aquí está el Australopithecus, ¿no? Y aquí está el Neandertal, y por acá, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, por ejemplo, ¿no? Algo así me imagino con línea del tiempo de la evolución. Y en otra de la teoría sintética, ¿no? Me imagino como de que solo me mencionaste como puntos claves de la teoría, ¿vale? Y me dejaste de lado entonces al resto de los autores. Entonces, si es así, pues sí, hay que precisar muy bien lo que se nos está solicitando en las indicaciones, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque solemos a lo mejor leer, ¿no? De repente me voy a regresar por acá a la plataforma, pero lo que solemos a veces leer es solo el propósito, ¿no? Y entonces justamente al leer solo el propósito y no leer justo esta parte o el completo de cómo lo realizaré, pues solemos dejar puntos que eran importantes de lado, ¿no? Entonces, muy, muy importante que estemos como revisando a detalle todo este apartado de cómo lo realizaré, ¿vale? Entonces, sí, tendríamos que repetirlo o modificar, ¿no? Adaptar en cierta forma, pues esa información que tú ya llevas o que ya has realizado para que cumpla con todos los criterios, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si por ahí contesté tu pregunta, Bruno, si es así, pues infórmame también, y si no, pues también, ¿no? Para que podamos como precisarlo un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, sí, necesito que sea una línea del tiempo en la cual estemos presentando pues estos 8 autores que se nos están
indicando directamente en la plataforma, ¿no? Como ya dije, aun cuando vean que está este orden aquí en la plataforma, no quiere decir que ese sea el correcto en tu línea del tiempo, ¿no? Al final es un aprendizaje. Lo que queremos es que logres también, ¿no? En este caso, organizar información de manera, pues, coherente, ¿no? En base a una línea del tiempo, ¿de acuerdo? Me voy por acá para precisar otros puntos, ¿no? Porque también es importante que nos quede totalmente claro lo que se espera, ¿de acuerdo? Dice consideraciones. Puedes utilizar cualquier herramienta digital, ya sea Canva, Pictoshop, etcétera, ¿vale? La que tú quieras, siempre que sea digital y que me puedas compartir la liga directamente de tu plantilla, ¿no? ¿A qué nos referimos con plantilla? Pues que justamente sea la liga donde tú estuviste haciendo tus ediciones, ¿no? Donde yo pueda visualizar directamente esa parte. Y para eso lo que yo realicé fue abrir Canva, ¿vale? Por aquí ya están visualizando mi Canva, ¿vale? Y lo que ustedes están viendo, pues es justamente eso, una plantilla, ¿no? Solemos utilizarlas. Y entonces, lo que yo requiero es tener acceso directamente a esta zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesito que le pongas compartir. Y una vez que le pones compartir, te va a dar la opción de acceso. Aquí es muy importante que lo pongamos como cualquier persona que tenga el enlace. No me lo compartas como prepa en línea porque yo luego he notado que hay ese error porque estamos en equipos diferentes. Yo estoy en el equipo de asesores, tú estás en el equipo de tu generación. Y bueno, entre ellos no podemos tener accesos, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Es importante que sea cualquier persona que tenga el enlace. Y de este lado, del lado derecho, pueden visualizar que dice ver y editar. En mi caso, ¿vale? Si tienes esa opción, colócamela. Si no la tienes y solo dice editar, necesito que sea en esa opción, editar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo requiero es poder visualizar que realmente has hecho tú mismo la línea del tiempo. Y no es que desconfíe de ustedes, pero lo que sucede es que de repente, pues ha habido casos en los cuales nos pegan nada más la imagen, ¿no? Y ahí está. Entonces, yo necesito tener la certeza de que ha sido elaborado por ti, que no hay plagio, ¿no? Y que justamente estamos haciendo uso responsable de la información, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esos puntos, viene también en sus indicaciones, no es que la asesora quiera, ¿vale? Hacerte presentar las cosas como ella quiere, no, aquí dice compartir correctamente el enlace a la plantilla, no se aceptarán capturas de pantalla, ¿no? El perfil debe de traer tu nombre, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el perfil? Bueno, por acá justamente si ustedes ven en la parte superior viene mi foto, ¿vale? Yo aquí puedo visualizar el nombre de la persona que lo realizó. También cuando yo le pongo por acá, cuando tú me lo compartes adecuadamente como se te está solicitando, yo puedo ingresar a este apartado, ¿no? Y aquí puedo ver quién lo hizo. Y adicional, ¿vale? Si tenemos dudas sobre nuestro perfil, cuando ustedes entran a Canva, aquí donde dice que harás hoy, viene del lado izquierdo una zona donde viene tus iniciales, ¿vale? Y tu fotografía. Le das clic y cuando le das clic a esa zona, aquí aparece justamente tu cuenta, ¿vale? Aquí tú puedes ingresar y hay un apartado que dice configuración, ¿no? Digo, por si tienen dudas o si quieren trabajar desde su Canva personal, aplica igual, ¿vale? ¿Y qué te creen? Te manda directamente a tu perfil, ¿vale? Cuando entras desde el correo de prepa en línea, o sea, utilizando el correo de prepa en línea en Canva, tú no puedes modificar estos datos. Mira, no me deja, no puedes cambiar tu correo porque tu organización administra tu cuenta, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si es desde un Canva personal, ¿no? Que tú tienes con tu correo personal. En ese sí puedes hacer los cambios,
¿no? Entonces, ojo con eso, lo menciono porque de repente hay quien sí trabaja desde Canva con su correo de prepa en línea, pero hay quien de repente dice, no, yo lo quiero hacer desde mi correo personal, ¿no? Entonces, hay que precisar esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tengo que estar poniendo ingresar es a esta zona, que yo pueda ver esta parte y que pueda incluso mover algunos elementos, pues para verificar que realmente los colocaste tú, ¿vale? Ahí está, ¿de acuerdo? Ya teniendo esa parte bien precisada, déjenme por acá regresarme, hay otros puntos clave. Dice por acá, no se aceptarán capturas de pantalla y las referencias deben de ser de acuerdo con el manual de citas y referencias de Prepa en línea C, ¿no? Como bien les dije, en esta sesión vamos a tener un apartado específicamente sobre citas y referencias. Y eso incluye justamente esta que viene en la indicación de las imágenes, ¿de acuerdo? Ahorita las vamos abordando. Nada, así que ya que tuviéramos como bien en claro, pues lo que vamos a estar entregando y cómo lo vamos a estar entregando para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Con nuestras actividades. Ya teniendo en claro eso, pues vuelvo a recordar lo de las líneas del tiempo. En serio, me creerán que de repente es como que dicen, ay, no, eso ya me lo sé y eso ya sé cómo se hace, pero pues sí he tenido casos donde no lo establecen de manera cronológica, ¿no? Que sí más bien siguen lo que viene en la indicación en el orden que está ahí, ¿vale? Entonces, quiere decir de lo más antiguo a lo más reciente y no puedo mezclar acontecimientos, ¿vale? Entonces, por acá, empieza en 1857, va muy bien, va avanzando en el tiempo y llega a 1864. De ahí pasa a 1896, 1907 y luego de repente me acordé que se me olvidó poner a Juárez de 1867, pero bueno, lo vamos a poner aquí. Eso ya hice una mezcla de fechas. ¿Por qué? Porque no puedo pasar de 1907 a 1867. No me puedo regresar en el tiempo, ¿no? Este era un acontecimiento que tendría que haber ido en este apartado, ¿no? 1877, 1890. O sea, aquí ya quedó un año que ni siquiera, ¿no? Este año iba más bien hasta el final. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles, por eso se los digo, primero investiguen, vean las fechas y ya una vez ya teniendo bien en claro las fechas, ahora sí, organicen los acontecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de la línea del tiempo es que podamos ir conociendo lo que fue sucediendo, pues en ciertas épocas, ¿de acuerdo? Tal y como sucedieron, ¿de acuerdo? A eso nos referimos. Entonces, ahí está, tómenlo en consideración. Hay que agregar específicamente lo que nos han solicitado, los autores específicos que nos han indicado en la plataforma y todos sus elementos. Por ejemplo, estos de aquí sí tienen imágenes, pero ¿qué creen? Pues las indicaciones dicen que deben de llevar su cita de imagen. Entonces aquí tendríamos una observación, porque no hay información sobre de dónde puedo obtener cada una de estas imágenes que me están colocando. ¿De acuerdo? Ahorita las precisamos, pero pues váyanse dando una idea de que justamente no puedo presentar una línea del tiempo de esta manera. ¿Vale? Por ahí las encerré nada más para que los ubiquen. Y bueno, pues justamente con los autores, ¿no? Para que nos quede bien claro cuáles son los que nos están solicitando, vamos a hablar brevemente sobre ellos. Está Lamarck, ¿no? Con esta idea de la jirafa, ¿no? De cómo es que la jirafa obtuvo ese cuello tan largo. Bueno, él hablaba mucho de un automejoramiento de las especies. Es decir, esta jirafa se alimentaba como si nada, pero hubo un momento en el cual ya no hubo alimento que él pudiera alcanzar. Y entonces, pues tendría que alimentarse de un alimento más alto. Eso lo llevó a tener que mejorar sus características, ¿no? Y él por él mismo tuvo que hacerlo, porque si no se iba a morir de hambre. Entonces, comenzó a estirar tanto el cuello que alcanzó el alimento, ¿no? Entonces, bueno, hoy sabemos que esto no podría ser, pero bueno, para un primer acercamiento sobre este proceso evolutivo,
ahí estaba, ¿vale? Nos daba una idea de cómo es que esta jirafa comenzó a tener el cuello largo. También hablaba del uso y desuso de órganos, ¿no? Entonces, entre más uses una parte de tu cuerpo, pues se desarrolla más. Mientras menos lo utilices, pues se va degradando y se pierde, ¿no? Aquí la jirafa utilizó tanto su cuello que logró estirarlo y desarrollarlo, pues hasta lo que es el día de hoy. Y la herencia de caracteres adquiridos. Bueno, por ahí hablaba justamente de que estas características que se habían modificado en el organismo, pues todos sus hijitos las iban a adquirir, ¿no? Ninguno se iba a quedar sin esa característica. Hoy en día sabemos que pues estas ideas fueron descartadas. Sin embargo, sí tiene un valor bastante grande en la mar. Fue el primero de los primeros investigadores en indicar, ¿no? Empezar a hablar justamente de que las especies cambian a través del tiempo, ¿no? Que no son siempre las mismas, porque en un inicio se creía eso, que las especies no cambiaban, que las especies, así como habían llegado en su momento, iban a quedar así para toda la vida, ¿no? Para la eternidad del planeta. Entonces, digo, tiene esa importancia, ¿no? Empieza a dar como unos primeros pasos sobre esta idea del proceso evolutivo. Viene después de la mar viene Darwin. Yo por ahí les puse a Wallace, pero obviamente a ustedes no se los han solicitado. Yo se los agregué porque Wallace en este caso es un contemporáneo de Darwin. Llega incluso a la misma idea que él con su teoría evolutiva por selección natural. Aquí hay que tener en claro, por ejemplo, que Darwin justamente hace un viaje en el HMS Beagle hacia las Islas Galápagos, ¿no? Y dentro de ese viaje que él va haciendo, realiza una lectura, ¿no? Empieza como a revisar ciertos escritos, en este caso uno de Charles Lyell sobre geología, y donde empiezan pues a darse cuenta de que según estos estudios que realiza Lyell, habla de que la Tierra ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Y entonces si la Tierra ha cambiado, probablemente también los seres vivos, ¿no? Y entonces hace todas sus investigaciones hasta, pues, proponer esta teoría por selección natural. Dentro de esta teoría tiene varios puntos clave, ¿no? Habla de la variabilidad, habla de la competencia, de la supervivencia del más apto y de la reproducción. ¿Qué pasa? Justamente en poblaciones, ¿no? Aquí era donde decía, hay que considerarlo por poblaciones. La primera imagen es una población de caracoles, ¿no? Todos de la misma población, pero no hay dos iguales, ¿no? Entonces, misma población, misma especie, pero características físicas que no son idénticas. Eso nos lleva a que justamente hay variabilidad. Quiere decir que cada uno vamos adquiriendo pues características distintas o muy particulares de cada uno de nosotros, lo que nos lleva a que ninguno sea idéntico al otro, ¿de acuerdo? También por ahí les puse el ejemplo de los perritos, ¿no? La especie es perro, ¿no? Bueno, ahí tiene su nombre científico, pero la idea es que justamente es lo que sucede. A veces damos el nombre de razas, ¿no? Porque las vemos diferentes, pero en realidad se trata de una misma especie, ¿no? En este caso el perro, con variabilidad, quiere decir que tiene características particulares cada uno de ellos, ¿no? Unos más grandes, otros más pequeños, el pelaje, quizás la forma de las orejas, etcétera, etcétera, pero que justo se trata de variabilidad y no de razas como solemos clasificarlos. Las razas más bien son una clasificación en la parte social, ¿no? No tanto en la parte biológica. Entonces, incluso eso queda para los humanos, ¿no? De repente generamos razas, pero en realidad es variabilidad, ¿de acuerdo? Lo adecuado sería variabilidad. Y esa variabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque en un contexto ecológico los recursos son limitados, no alcanza para todos. Eso hace que, pues de todos los individuos que nacen,
pues solo algunos de ellos puedan llegar a la edad adulta. Se compite por la comida, se compite por la pareja, se compite por el territorio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues justamente con las mejores características, con características que te den ventaja. ¿Cómo las obtienes? Pues justamente a partir de esta variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ninguno es idéntico al otro y esas características, pues en algún momento nos pueden dar una ventaja dentro de la competencia, hablando en un contexto ecológico. Y no decimos el más fuerte, porque si bien en la primera imagen ustedes ven aquí que están luchando probablemente por un territorio o por una hembra, pues no todos los organismos, ¿no? Compiten de esa manera. Les puse por ahí un pavo real, porque, por ejemplo, en el caso del pavo real, compite a partir de los grandes colores que presenta su plumaje y algunas danzas, así como algunos sonidos o cantos que realiza, ¿no? Entonces, características que de repente sí presenta una coloración muchísimo más llamativa, pues le va a dar una ventaja dentro de esa competencia, ¿no? Y entonces, bueno, ya hablando de variabilidad, competencia y esta supervivencia del más apto, se incluye también la reproducción, porque entonces si soy apto y tengo esta ventaja, puedo reproducirme y por lo tanto seguir transmitiendo estas características a mis descendientes, ¿de acuerdo? Darwin llega a esa idea, pero no puede explicar cómo surge esa variación o esa variabilidad. De ahí que venga, pues justamente Mendel. Mendel es el encargado, ¿no? En su momento de llegar a unas leyes, ¿no? Ya ciertos puntos muy importantes, clave, que ya no cambian y que son comprobados, ¿vale? Esas leyes, pues son las leyes de Mendel y tienen que ver con la parte genética, ¿no? ¿Cómo surge esa variabilidad? Porque no todos somos iguales. Bueno, él nos habla justamente que hay ciertos cambios, ¿no? Que ocurre pues a nivel genético en los individuos de una especie y los transmiten a sus descendientes. Lo hace a través de la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de independencia de caracteres, lo que lo lleva al final a explicar que la herencia se transmite de manera discreta y no continua. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la ley de uniformidad, él hace un primer experimento. Toma dos plantas de chícharo, que son líneas puras, es decir, nunca se han cruzado con otras plantas que no sean de la misma, pues, especie, ¿no? De la misma línea pura que él lo maneja, y los mezcla para ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué descendencia van a tener? Quizás a lo mejor esperaba mitad amarillo y mitad verde, pero no fue así. Nace una, pues sí, una generación de color amarillo. Eso nos da una idea de que justamente hay dos tipos de características, unas dominantes y otras recesivas. Y la dominante es la que siempre se va a expresar en ese organismo, ¿no? Entonces, la generación nace en color amarillo, pero tiene la duda, ¿qué pasó con el color verde? ¿No? ¿Dónde quedó? Bueno, en un segundo experimento, ahora toma esta generación descendiente amarilla y los vuelve a cruzar, ¿no? Que es justamente la segunda imagen que vemos. Y lo que obtiene, pues, es algo diferente. De 4 que nacen, 3 son amarillos y uno es verde, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que justamente la característica recesiva, la que en menor cantidad se expresa, pues no es que desapareciera, no es que ya no existiera, quedó oculta, ¿no? Que es justamente lo que por acá nos dice, es discreta, se oculta y vuelve a surgir generaciones después. Quiere decir que no es continua. Quiere decir entonces que esa característica no siempre va a surgir en todas las generaciones.
¿no? De repente se puede saltar generaciones, 1, 2, 3, y volver a surgir mucho después, ¿no? Y eso lo vemos muchísimo incluso entre nosotros, ¿no? Quien tiene hermanos, de repente puede notar, pues, que no siempre compartimos las mismas características, ¿no? Habrá algunas que nos formen a cada uno de nosotros y que, bueno, nos da esa variabilidad de la que tanto se habla, ¿de acuerdo? Y es explicado directamente con estas leyes, ¿vale? Entonces, cuando ustedes me hablen de Mendel, hay que estarlas incluyendo. Y bueno, teoría sintética. La teoría sintética, como ya mencioné, son 5 autores diferentes. Cada uno trabajó de manera independiente, por eso es que se colocan por separado, ¿vale? Cada quien su propio acontecimiento, cada quien su propia fecha de postulación, sus ideas y su obra, ¿no? Que hayan publicado. Aquí en teoría sintética, ya de manera general, estamos hablando de que se incorpora a la parte de la teoría de Darwin, lo que es la genética de Mendel. Se incorpora la variación genética, se agrega la parte de frecuencias alélicas. También hay un autor que habla del concepto biológico de especie, que es una especie, ¿no? Habla de la especiación geográfica, ¿no? Cómo surgen nuevas especies y hablan del tiempo geológico, ¿no? Entonces son muchísimos, pero obviamente ustedes se van a dar a la tarea de investigar quién dijo qué fue lo que aportó cada uno de estos autores. Y por último, por acá, para terminar como toda esta parte teórica, pues hay que considerar también dentro de su conclusión estas evidencias de la evolución, es decir, como esta parte de cómo sé que realmente la evolución existe. Bueno, para eso tenemos evidencias que sustentan lo que se va abordando. Dentro de las evidencias, ¿no? De que ha habido cambios a través del tiempo están los fósiles, ¿no? Que es lo más cercano. Pero también está la parte molecular. Hoy en día está muy bien investigada y habla como de toda esta estructura, ¿no? Que nos forma. De repente por ahí yo les puse la hemoglobina y la clorofila. La hemoglobina está en la sangre, la clorofila está en las plantas, pero si se dan cuenta, casi la misma estructura, si no es que la misma, y lo único que cambia es el componente central en cuanto a elementos, ¿no? La hemoglobina está pues formada principalmente por hierro y la clorofila por magnesio, ¿no? Lo que nos da una idea justamente de ciertas relaciones por ahí en cuanto a descendencia, que también van a estar conociendo, ¿no? Descendencia y ciertos grupos que compartimos en cuanto a características. Por allá también les puse una imagen de la embriología, ¿no? Organismos que, pues como adultos son diferenciados, pero en su etapa embriológica son muy similares, ¿no? Lo que nos da una idea de que, pues, compartimos cierto ancestro en común por ahí también, ¿de acuerdo? Y algunas estructuras, ¿no? Que no es que se transformen, sino más bien hablamos de estructuras que son, pues, estructuralmente muy similares e incluso en algunos puntos, pues, en cuanto a funciones también son muy parecidas, ¿no? También por acá les puse una última imagen sobre la movilidad, que eso tiene que ver muchísimo con lo que vamos a estar abordando en la segunda sesión. Esta parte donde, pues en algún momento, ¿no? Ha habido tanto movimiento que se ha ido diversificando diferentes organismos en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ahí incluso les ayuda para ir dando respuesta en su conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es conforme a la parte, pues, teórica, la parte como de elementos que tendríamos que estar, pues, reconociendo, ampliando un poquito más, por supuesto, sobre los diferentes autores que se les están solicitando. Y la idea es que podamos, pues, reconocer justamente cómo a través del tiempo ese pensamiento también ha ido cambiando conforme se van incrementando, pues, ciertos estudios, ciertas pruebas, ¿no? Evidencias que vamos obteniendo sobre el proceso evolutivo.
Voy a salir para ver si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Y si no, pues también se vale decirlo por ahí, Bruno, para que podamos continuar con la sesión. Exactamente, Bruno. 3 leyes de Mendel, ¿vale? Yo aquí les mencioné 2, como ya les decía, es la ley de segregación, la de uniformidad y la de independencia de caracteres, ¿vale? Entonces, sí, en tu caso tendrías que estarme mencionando las 3, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengamos? Perfecto, Bruno, muy bien. Entonces, vámonos a lo siguiente. Déjame por acá regresarme a mi presentación en un momento. Ok. Voy a precisar la parte del manual, ¿de acuerdo? Es importante que lo estemos retomando. Dentro de sus indicaciones, precisa justamente que utilicemos este manual para poner citas y referencias. Si bien es estilo APA, ojo, no es estrictamente ese estilo. ¿Qué quiere decir? Tiene modificaciones para prepa en línea, ¿no? Y entonces, cuando ustedes utilizan un generador en Internet, el que quieran, o utilizan el que está en su procesador de textos y le ponen así APA, estaríamos pues realizando una estructura diferente a la que nos solicitan. Es muy importante que no utilicemos estos generadores. Es importante que por favor ustedes mismos estén ubicando los diferentes elementos y los organicen en el orden que establece su manual. Que no agreguemos ni quitemos elementos también es parte importante, ¿vale? Porque la idea es esa, que ustedes adquieran un aprendizaje donde cada uno de ustedes pues puede elaborar sus propias referencias siguiendo una indicación, ¿de acuerdo? Entonces, si bien no es un aprendizaje de conceptos y de tema, sí es un aprendizaje procedimental. Es decir, yo estoy aprendiendo, ¿no? A seguir una indicación, estoy aprendiendo a identificar elementos, ¿no? Y a seguir un orden preciso. Entonces, también tómenlo como un aprendizaje, ¿de acuerdo? Yo en esta ocasión les traje el de los elementos básicos de una referencia, siguiendo el manual, está en la página 21, ¿vale? ¿Qué elementos necesito que aprendamos a identificar? Bueno, necesito que identifiques al autor. El autor puede ser una persona, pero también puede ser una institución. Que identifiquemos la fecha de publicación. Puede ser solo el año, pero hay casos en donde sí viene completa, ¿no? Día y mes incluso. Que identifiquemos el título de lo que estamos consultando, ¿no? De la fuente que estás consultando. Y ese título se pone en cursiva. También la fuente, fuente editorial revista, es decir, de dónde estás obteniendo la información. Puede ser un libro, puede ser justamente una revista, puede ser una plataforma, ¿no? ¿Dónde está esa fuente? ¿Cuál fue la que consultaste? Y el enlace, ¿vale? El enlace también es importante que lo estemos presentando. De repente me ponen todo, pero el enlace no está. Entonces, a través de ese enlace yo voy a poder acceder a revisar tu referencia. No voy a acceder a todas, pero sí tomo algunas al azar dentro de tu actividad, ¿vale? Entonces, la que yo tome, pues debería de poder dirigirme directamente a esta información que tú me estás proporcionando, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de este mismo manual hay diferentes estructuras dependiendo de la fuente que estuviste consultando. En este caso yo les traje las de prepa en línea, ¿no? Que ustedes consultaran de repente alguno de los recursos de prepa en línea y que con ese se basaran para realizar su actividad. Bueno, la estructura es la siguiente. Comienzo con prepa en línea CEP, la fecha, si es que tiene fecha, si no la tiene, SF, sin fecha. El título del recurso que consultaste, entre corchetes, el tipo de recurso. Esto es bien importante, ¿no? A veces se les olvida o quitan ese elemento. Es necesario ponerlo. El módulo en el que te encuentras, en este caso módulo
16, acá se los puse en el ejemplo, el nombre del módulo, evolución y sus repercusiones sociales, y la frase plataforma de aprendizaje. Estas referencias no llevan liga de acceso, no llevan URL. ¿Por qué? Porque al ser la plataforma de prepa en línea, yo lo estoy mencionando a través de esta frase, plataforma de aprendizaje. Tiene que ver con el hecho de que no todas las personas pueden acceder, solamente quienes formamos parte de prepa en línea, ¿no? Entonces, ustedes y nosotros como agentes tenemos un usuario y una contraseña. Pero si yo fuera totalmente externo a prepa en línea y tú me pones una liga, por más que yo quiera, no voy a poder acceder. Necesito esos datos, ¿vale? Entonces, por eso se coloca de esa manera. No le agreguen otras cosas, no le quiten, ¿vale? No me cambien el nombre del módulo, no me pongan el nombre de la unidad, por favor. Son específicamente estos datos, ¿de acuerdo? Tipos de recurso, ¿no? Porque acá acuérdate que te estoy pidiendo el tipo de recurso. Yo aquí te puse el score, pero va a depender de lo que estés consultando. Este que tiene la hojita doblada es un HTML. Hojita doblada con el símbolo de Adobe es PDF. El triangulito es un video. El score son 2 hojas. Infografía es una imagen. Y la bocinita es audio. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que consultes, es lo que me vas a colocar en este apartado, en el tipo de recurso. ¿De acuerdo? Me voy a ir directamente al manual, perdón, por acá. En el manual, ¿vale? Digo, no puedo como ponerles todos los ejemplos, sería eterno, ¿no? Nos tardaríamos muchísimo, pero lo que sí necesito que ubiquemos es que directamente en tu manual tú puedes irte al apartado de índice. No es necesario que leas todo el manual, más bien que aprendas a utilizarlo, ¿de acuerdo? Me voy a ir a índice, me voy a ir al apartado que dice ejemplos de referencias comunes y dependiendo lo que yo haya consultado, pues va a ser la referencia que estaré consultando también en el manual, ¿no? Ya te puse los de prepa en línea, pero si tú consultaste una página en internet, hay que entrar en este formato. Si consultaste un video, pues en material audiovisual, ¿vale? Y así sucesivamente. Me voy a meter en el de artículos de internet. La recomendación es la siguiente. Copia el formato, así como está, lo copias, lo pegas en tu documento y ya solo vas siguiendo el orden, ¿no? Me pide apellido, me pide nombre, me pide fecha, me pide título, me pide el sitio web y me pide el enlace, ¿no? Y listo. Y así, dependiendo de lo que consultes, sigo el formato, ¿de acuerdo? Ojo, ¿a qué me refiero cuando te digo no me agregues elementos que no corresponden? De repente me pone consultado el 25 de febrero. Si tú ves aquí, en ningún punto dentro del formato dice que coloques la fecha en que lo consultaste. ¿De acuerdo? Entonces, no te lo voy a solicitar. Y bueno, tendría que hacerte la observación porque pues no sé entonces de dónde estamos sacando ese elemento. Tampoco te pido la palabra retomado, no te pido la palabra consultado, ¿no? No te pido nada de eso. Enfócate precisamente en los elementos que están pues solicitados en tu manual, ¿de acuerdo? Eso es por un punto, pero bueno, ahí ya tenemos esta parte de las referencias. Hay un punto acá en sus indicaciones que si ustedes ya lo leyeron, dice las referencias de las fuentes de consulta como las imágenes que hayas utilizado. Ok, las imágenes. Las imágenes nos pide que pongamos cita de imagen, pero también que pongamos, bueno, como ya lo vieron ahí, que pongamos la referencia de imagen. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Las referencias de imágenes se ponen con todas las referencias que tú consultaste, es decir, las que tú tuviste que leer para poder hacer tu actividad. Y también ahí van entonces las referencias de imágenes. ¿Cómo lo vas a hacer?
Te vas a ir a material gráfico, ¿vale? Seguimos aquí en ejemplos de referencias. Te vas a ir a material gráfico, ingresas y viene un formato específico, ¿vale? Lo mismo, cópialo, pégalo en tu documento y ve sustituyendo los datos. ¿Qué te pide? Apellido y nombre del autor o el nombre de la institución si es una institución. La fecha, el título o descripción del material, el formato, la ubicación y el enlace. Bueno, ¿a qué se refiere entonces? Justamente, si te das cuenta, son casi los mismos elementos. ¿En qué se diferencian? El título o descripción, hay veces que hay imágenes que traen un título específico, pero hay ocasiones que no traen nada. Tú ponle una descripción, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que yo sepa de qué imagen me estás hablando. Por ejemplo, Charles Darwin. Ah, yo ya sé que va a ser la imagen específica de Charles Darwin. ¿Dónde voy a saber que justamente es una imagen? Aquí, en este apartado que dice formato. No lo quites. Vas a borrar la palabra formato y me vas a poner, dependiendo de lo que me estés presentando. Puede ser una fotografía, puede ser un clear art, puede ser una pintura, ¿no? Por acá dice pintura. Puede ser, no sé, una captura de pantalla, puede ser un GIF, ¿no? Dependiendo, pues, lo que me estés presentando, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante poner también las referencias de imágenes. A mí me gusta de repente decirles que pueden hacer dos apartados. Uno que sea referencias de toda la información y luego un segundo apartado que diga referencias de imágenes, ¿no? Como un primer acercamiento y que no se nos olvide colocarlas. Claro, lo ideal es que pudiéramos presentarlas todas juntas, ¿de acuerdo? Y bueno, cada una siguiendo específicamente los elementos y el orden de los mismos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a referencias de imágenes. Nos faltan las citas, ¿no? Las citas justamente las van a buscar aquí en su manual como tablas y figuras. Página 44, ¿vale? Bajamos, bajamos, bajamos y vamos a llegar hasta la página 46. En esa página 46 van a ver un ejemplo que dice figura retomada y sin descripción. ¿Qué quiere decir? Figura que tú coloques en tu línea del tiempo. Déjenme por acá abrir mi línea del tiempo. Figura que debe de llevar estos datos, ¿vale? ¿Qué datos son? La palabra figura. No la puedes cambiar por otra. Figura. El número de la figura. 1, 2, 3. Y bueno, quedamos que eran un total de 8 acontecimientos. Entonces debe de haber un total de 8 imágenes, ¿de acuerdo? Figura 1 hasta la 8. Luego, ¿qué estoy viendo en la figura? Bueno, en esta figura tú estás viendo una mariposa monarca. Abajito de tu imagen, la palabra nota, la palabra retomado y el apellido del autor de esa imagen, el año de publicación. ¿De acuerdo? Esa es una cita de imagen. Pero viene la duda, ¿no? Porque por ahí siempre surge como una duda. ¿Qué pasa si yo tomo imágenes de Canva, ¿no? Si yo tomo directamente una imagen de Canva. Vamos a ver. Línea del tiempo. Ah, pues, ¿qué va a pasar? Justamente lo que yo necesito es que sí me sigas colocando esas citas. Lo que no va a llevar va a ser referencia, ¿de acuerdo? Cita sí, referencia no lleva porque son elementos de Canva. ¿Cómo hago mi cita de Canva? ¿Vale? Por eso estoy abriendo justamente mi Canva por acá, pues para que nos quede claro. Nada más dejen que cargue porque anda un poquito lento. ¿Qué necesito que hagas? Bueno, tú vas a poner tu imagen del personaje que te solicitó. Si lo tuviste de Canva, la agregas, ¿vale? Y vas a hacer lo siguiente. Todos los elementos se conservan, todos. No puedes quitarme ninguno. Es importante porque de esa manera yo voy a saber qué número de figura es, voy a saber justamente lo que quieres que vea en esa imagen, voy a saber específicamente
que lo hiciste o que la retomaste, ¿no? Que es una imagen directamente de Canva. Déjenme ver por qué no carga. Ahí está. Ah, está bien chiquita. Espérenme tantito. Ahí está. Es que está cargando lento. Vale, digamos que de repente yo te digo, pues ya pusiste tu imagen, ¿no? Como en esta. En las imágenes específicas donde tú estás haciendo tu línea del tiempo, ahí va la cita. No me la pongas en otro lado, no me repitas las imágenes en otra parte, ¿vale? Entonces, ojo con eso. De repente, digo, yo aquí voy a poner un cerebro, ¿vale? Pero obviamente ustedes va a ser en base a lo que están haciendo sobre la línea del tiempo, ¿vale? Entonces, yo voy a poner ahorita como ejemplo un cerebro, ¿vale? Y lo voy a poner aquí, por ejemplo. Esto aquí, yo ya te hice una observación porque no hay una cita. Entonces, para evitar eso, tú me vas a agregar un cuadro de texto y va a decir figura, ¿no? Figura 1. ¿Qué estoy viendo en la figura 1? Estoy viendo un cerebro. ¿Ya? Cerebro. Nota. ¿Ya? La palabra nota no se me puede olvidar. Punto. Retomado. No se me puede olvidar. Y bueno, ¿de dónde lo retomé? Retomado de Canva. Y listo, ¿vale? Es todo lo que me vas a colocar cuando sea el caso de Canva. Obviamente tú ya me lo organizas bonito, ¿vale? Yo aquí lo voy a poner como me lo está solicitando, pues mi manual, ¿de acuerdo? No me estoy inventando nada, todo está ahí directamente en el manual. Tú lo puedes consultar en el momento que quieras. Sigue en su totalidad, pues lo que está marcado ahí para que no haya ningún conflicto, ¿vale? Ahí está. Ahí está, ¿vale? Figura 1, cerebro, nota, retomado de Canva. Que no es de Canva, es un autor. Ah, bueno, retomado de apellido del autor y el año de publicación. ¿Vale? ¿Queda claro? Eso es importante porque de repente no me las pone, ¿no? Y si tengo que hacer la observación porque es parte de las indicaciones directamente en la plataforma, ¿vale? No me puedo hacer de la vista gorda, directamente sí tengo que, pues, estar revisando esos apartados, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ya lo pudimos como abordar, directamente va en las imágenes que tú vas colocando. Ya al final, cuando hagas tus referencias, si son imágenes que tomaste de un autor, hay que colocar las referencias de esas imágenes. Si son imágenes que retomaste de Canva, no se colocan, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que lo tengamos bien presente. También, antes de que se me olvide, justamente cuando retomemos imágenes, que sí sean las imágenes que buscamos, ¿no? Estos personajes, de repente, cuando ustedes buscan en Canva, no todos aparecen. Entonces, tampoco se vale ponerme cualquier persona por ahí, pues por cumplir, pero que al final, pues no es la que estamos solicitando, ¿no? O sea, sí los ubico. Entonces, por favor, tengan cuidado con esos detalles, ¿de acuerdo? Si no sale en Canva, busquen por fuera, ¿vale? Voy con ustedes para ver si hay alguna duda o pregunta hasta el momento con las citas y referencias, ¿vale? Igual coméntame, Bruno, si tenemos alguna duda hasta ahorita. Ya casi terminamos. Por ahí, Bruno. ¿Duda, pregunta hasta el momento? Perfecto. Gracias, Bruno. Bueno, vámonos entonces a aplicar esta información, ¿vale? A un estudio de caso, algo real. Les traje un estudio de caso, es como muy platicado, pero la idea es esta, ¿vale? Tenemos una especie de mariposa aquí en México que es Danaus plexippus, ¿vale? Entonces, la mariposa monarca, ¿de acuerdo? Es un nombre científico. La mariposa monarca, como ustedes saben, durante cierta época en el año viaja hacia México, ¿no? Migra hacia México, hacia las reservas que nosotros pues podemos ubicar tanto en el Estado de México como en Michoacán, ¿vale?
Primera imagen, ¿vale? Por aquí está, es una imagen de esta mariposa monarca en el Estado de México. Y la misma mariposa monarca, pero en Michoacán. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Ustedes la verán y dirán, pues sí hay diferencia entre ellas. Las del Estado de México presentan una coloración más llamativa, muy brillante. Es una característica que en las mariposas suele ser o dominante o recesivo, ¿vale? En este caso, pues en el Estado de México es brillante. Y en el caso de Michoacán, su coloración es opaca, pero tienen un porqué. Estas características, dependiendo del lugar donde te encuentres, pues va a ser una ventaja o una desventaja para tu supervivencia, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto se da justamente por mutaciones genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa parte genética va a determinar, ¿no? La característica que vas a presentar. En una zona como en el Estado de México, una coloración llamativa es preferible porque esa coloración en las mariposas permite que los depredadores no se acerquen. Les da como este aviso de que pueden ser peligrosas, de que pueden pues causarles algún daño, ¿no? Y entonces pues para ellas el tener esa coloración es una ventaja en esa zona. Eso no quiere decir que de repente en ese mismo Estado de México no exista estas mariposas que tienen una coloración opaca. Claro que existen, pero hay en menor cantidad y tiene que ver con que pues es más fácil que se las coman, ¿no? Entonces, justamente pues una coloración brillante en el Estado de México es una ventaja, ¿no? Dentro de la parte de selección natural, pues se vería de esa manera. Ahora, ¿qué pasa en Michoacán? Bueno, Michoacán tiene unas características diferentes. Acá en Michoacán, más que depredadores que huyan por esa coloración, más bien son depredadores que necesitas esconderte de ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo hacen a través del camuflaje. Y entonces, mariposas que justamente tienen una coloración opaca, para ellas es más fácil, si se dan cuenta por aquí, camuflajearse en los troncos de los árboles, ¿no? El ambiente es totalmente diferente, sigue siendo la misma especie, una población de mariposas monarca, pero por las condiciones del lugar, pues las que logran sobrevivir más en esa zona son estas mariposas con coloración opaca, se pueden esconder. Y lo mismo, eso no quita que de repente hay pues ciertas mariposas con coloración brillante. ¿Qué va a pasar ahí? Pues justamente son más visibles y por lo tanto las depredan más fácilmente, ¿no? Entonces la población se vuelve más pequeña en cuanto a coloración brillante. A eso nos referimos con selección natural. O sea, existen, claro que sí, la variabilidad existe, está ahí presente y se determina pues justamente por esta parte genética, ¿no? Estas leyes que hablaba pues Mendel. Existen ambos tipos siempre, tanto dominantes como recesivos en las poblaciones. Sin embargo, pues va a haber características que dependiendo del lugar donde nos encontremos, el ambiente en el cual nos estamos desarrollando, pueden funcionar como una característica de ventaja, ¿no? Y esa característica de ventaja me va a permitir competir, me va a permitir sobrevivir y por lo tanto después poder reproducirme en pues en ese lugar, ¿no? Y seguir transmitiendo estas características que pues me están dando la ventaja en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, si de repente las condiciones cambiaran, pues pudiera tornarse en contra, ¿no? De repente a lo mejor, imagínense que en Michoacán ya no hubieran todos estos troncos, ¿no? Y que todo se volviera muy colorido. Pues fácilmente son notadas estas mariposas de alas opacas, ¿no? O que de repente en el Estado de México, en vez de tener tantas flores de colores, pues se formaran estos troncos, ¿no? Pues una mariposa
justamente con alas brillantes, pues es más notada justamente en esa zona, ¿no? Entonces, las condiciones también son importantes y claro, la parte genética también juega un papel muy relevante y ustedes pues me lo van a poder estar explicando una vez estén consultando estos postulados de la teoría sintética, ¿vale? Entonces, sí se los quería presentar. Por ahí les puse algunas preguntas, dice, ¿por qué algunas mariposas monarcas tienen alas más intensamente anaranjadas? Se los dejo para que lo reflexionen ya en base a esto que hemos hablado. ¿Cómo influye la migración desde Canadá y Estados Unidos en el intercambio genético? ¿Qué cree que pase, no? En esta migración que realizan desde Canadá y Estados Unidos hasta que llegan a México. ¿Qué va a pasar con esta parte de intercambio genético? Pues probablemente se encuentren con otras poblaciones, ¿no? Y pueda haber un intercambio en estas características. ¿Y qué papel juegan los depredadores y el camuflaje en la selección natural de sus colores? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que queremos que noten es que justamente estas características, pues, están visibles. De repente no es como que nos pongamos a verlas de todo, pero han sido parte importante en la variabilidad genética, en esta parte de mutaciones, y bueno, que justo son características que mantienen o cambian según justamente las presiones selectivas del ambiente, ¿no? Es decir, dependiendo dónde te encuentres, pudieran ser o no ventajosas. Y pues me voy con ustedes para ver si hay alguna otra duda o pregunta. Si no es así, igual se vale decirlo para que me vaya a la rúbrica de evaluación en esta ocasión. ¿Vale? Te voy leyendo por ahí, Bruno, por favor. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita? Te voy leyendo y mientras tanto, pues voy abriendo por acá la rúbrica de evaluación. Perfecto, Bruno, muy bien. Pues vámonos a la rúbrica de evaluación ya para terminar. Esta se encuentra directamente en su plataforma, aquí en las indicaciones. Aquí está, le dan clic y les va a abrir en automático la rúbrica. Revísenla, ¿vale? Voy a abordar la parte de experto. Dice, elabora un documento en procesador de textos, debe llevar portada, debe llevar el enlace a la línea del tiempo, como ya habíamos quedado, y la línea del tiempo debe traer todos los requisitos, los postulados, los diferentes autores, las fechas de postulación, las ideas, las publicaciones, las imágenes, ¿de acuerdo? Todas deben de estar presentes. Si hay errores o hay omisiones, ¿no? De repente que no pusiste a todos los autores, te faltó por ahí alguno, vamos bajando en los diferentes niveles. En lo actitudinal, que sigas al 100% las indicaciones de la actividad. Eso quiere decir todo este apartado de cómo lo realizaré. Se dan cuenta, es muchísimo. Por eso no se repite aquí en la rúbrica, pero tú ya lo tienes disponible en todas tus indicaciones, ¿vale? Todo lo que viene ahí, todo lo que se toma en cuenta para ser evaluado. En lo comunicativo, que sea claro, que sea coherente, que sea preciso, ¿no? Eso incluye el orden en la línea del tiempo, el uso de la etiqueta, ¿no? Por ahí también pasé a dejarles el documento de uso de etiqueta, pues para que lo revisen, para que retomen todo lo que implica estas normas de comunicación virtual. Que no contenga errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Por favor, revisen muy bien antes de entregar. Que incluyas citas y referencias de información. Ya quedamos que es tanto de la consulta, ¿no? De dónde sacaste la información, como de las imágenes. Por favor, siguiendo de manera específica tu manual. En pensamiento crítico, la conclusión, ¿no? Importante colocarla porque si no la presentamos, no te puedo evaluar algo que no me estás colocando. Por lo tanto, aquí sería no evaluable si no la pones, ¿vale? La conclusión es de 8 a 10 renglones. ¿Cómo se explica el origen de la biodiversidad actual, tomando en cuenta la teoría sintética de la evolución, ¿vale? Ya no me retomes a Lamarck, no me retomes solamente a Darwin. Es importante retomar
todas las ideas de la teoría sintética. Y finalmente, el uso responsable de la información. Muy, muy importante, por favor, que estemos cumpliendo con todos los criterios, que contenga, pues que sea contenido original y desarrolle ideas propias. Esto va de la mano con que se encuentre libre de cualquier plagio, ¿de acuerdo? O sea, que lo realices tú, que sea en base a tus investigaciones, no se vale copiar de otros lados, evita, pues por ahí, yo sé que hay videos, ¿no? Que de repente con los cuales se ayudan, pero muchos de ellos no están actualizados o no siguen, pues los puntos claves que se nos están solicitando, ¿no? Entonces, de ahí que por eso es importante que lo hagan ustedes mismos. Que además las ideas estén sustentadas en fuentes confiables de información, ¿vale? Sí o sí me tienes que poner las referencias para que yo sepa de dónde lo has obtenido. Eso pues va de la mano justamente en que incluyas citas y referencias según el manual de prepa en línea C. Recuerda que esta rúbrica de niveles de originalidad, dependiendo del que alcances, pues puedes ir restando puntos. Lo ideal es que realmente lo revisemos cuidadosamente para obtener pues el puntaje necesario para acreditar la actividad, ¿de acuerdo? Y además, mucho más importante, pues que estemos adquiriendo los aprendizajes que se esperan, ¿de acuerdo? Voy con ustedes nuevamente para ver si hay alguna otra duda o pregunta ya con respecto a la rúbrica y si no, pues con eso estamos terminando el día de hoy. Voy para allá, Bruno. ¿Alguna duda, pregunta adicional? Perfecto, Bruno. Pues mira, no me queda más que agradecer que anduvieras por aquí el día de hoy, ¿vale? Esperemos que ya para las siguientes sesiones puedan estarnos acompañando más compañeros para que justamente podamos, pues, ampliar estas actividades, que podamos estar haciendo un intercambio más amplio entre, pues, todos, ¿no? Justamente ampliar como ciertas ideas. Y bueno, pues no me queda más que pues terminar esta sesión el día de hoy. Los estaría esperando el día viernes, puse un horario más, pues sí, por la mañana, ¿no? Para que pudiera ser como equilibrado, uno por la noche, uno por la mañana, y ya en base a la votación que realicen y que yo cierre el día domingo, pues estaremos dando a conocer ya los horarios definitivos para el resto de las semanas de estas sesiones, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer a través del mensajero en la plataforma o a través de mi correo electrónico, ¿vale? Cual sea, ahí les estaré respondiendo y pues organicen sus tiempos para entregar sus actividades dentro de lo establecido en la plataforma, ¿vale? Que tengas una excelente noche, Bruno, excelente noche para todos y nos estamos viendo. Descansen. Bye.